Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia que dictaminará el maestro en ciencias Antonio Nevid Torres Lezama, la cual lleva por título Transformando las finanzas públicas con precisión matemática, la aplicación del pensamiento científico en la administración gubernamental. Antes de comenzar, voy a dar lectura a una breve reseña del maestro Torres Lezama. Es un destacado profesional en el ámbito de las finanzas públicas y la matemática aplicada. Egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, del Instituto Politécnico Nacional, donde obtuvo su título de ingeniero matemático con el mejor promedio de la generación 2015-2019. Su trayectoria fue reconocida con el Premio a la Excelencia Académica del IPN en 2018 y 2019. Así como con el galardón de líder Anuyes FESE, representando al Politécnico en la Conferencia Internacional Anuyes 2018. Continuando con su formación académica, Nevid se graduó como maestro en Economía con especialidad en Macroeconomía y Finanzas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, generación 2019-2021. Durante su tiempo en el CIDE, fue presidente de la Sociedad de Alumnos de Economía, demostrando su capacidad de liderazgo y compromiso con la comunidad académica. En el ámbito profesional, Nevid ha desempeñado roles clave en Nacional Financiera, donde fue gerente especialista en evaluación de mercados y analista de operaciones de mercados financieros. Sus análisis financieros y pronósticos económicos han respaldado decisiones estratégicas de inversión. Actualmente se desempeña como cajero general de gobierno del Estado de México. En este rol ha liderado la reestructura de la Caja General, transformándola en la unidad responsable de manejo de las inversiones financieras del Estado. Ha logrado la implementación de procesos competitivos entre instituciones financieras y la asignación de cuentas bancarias productivas, incrementando los rendimientos financieros del Estado más del 100%. Destaca también su aplicación de algoritmos de optimización en portafolios y el diseño de un modelo de seguimiento de riesgos que ha maximizado la generación de rendimientos y mejorado la gestión de inversiones. Ha participado activamente en diversos foros y conferencias y presentado temas relevantes como modelos financieros en tiempos de pandemia y simulación de modelos financieros. Su participación en el conversatorio organizado por la UAM y la CONDUCEF durante la Semana Nacional de Educación Financiera 2020 y su charla en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en 2021 sobre la Agenda 2030. Destacan su compromiso con la educación financiera y su visión sobre el papel del universitario en un entorno global. Desde 2024 es socio ejecutivo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y colabora en los comités técnicos nacionales de transformación, economía digital y tesorería y finanzas corporativas, consolidando su influencia y liderazgo en el ámbito financiero nacional. Bueno, cabe mencionar que también fue mi alumno destacado aquí en la ingeniería matemática, así como ustedes andan ahorita tomando clases, él estuvo aquí hace poquitos años. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Antonio Torres Lezama. Por favor, Toño. Gracias a la Escuela Superior de Física y Matemáticas por la invitación, sobre todo al licenciado Omar, a la maestra. Para participar. Lo primero que quiero decirles que esta no representa el punto de vista de el otro es pero lo que yo quiero lograr con esto es que puedan ver la diversidad y la facilidad que tenemos como egresados de esta escuela
para adaptarnos a diferentes entornos donde regularmente no pensamos que podemos trabajar, ¿no? Cuando recibí la invitación, lo que se me ocurrió a mí es mostrarles la otra cara de la moneda que tenemos los egresados de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, en especial los egresados de la Ingeniería Matemática, ¿no? Entonces, es un poco pero espero que les sea de utilidad para que descubran que también tenemos la capacidad de desarrollar otro tipo de habilidades y que nuestro pensamiento crítico como egresados de la Escuela Superior de Física y Matemáticas nos abre muchas oportunidades en el futuro laboral. Lo primero que quiero ya tienen hasta el de Britney Spears. Gracias. En mis tiempos no había de estos. Lo primero que quiero hablar es de la importancia que tienen las finanzas públicas, ¿no? Son la clave para desarrollar cualquier plan de gobierno que ustedes puedan pensar, ¿no? Finalmente, el área en la que yo estoy, que es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, es la médula espinal de cualquiera de las unidades ejecutoras que nosotros podemos tener. Llámese unidad ejecutora a el sector salud, sector movilidad, empleo, educación. Y actualmente en el Gobierno del Estado de México pues vivimos un cambio de paradigma total, ¿no? El Estado de México estuvo gobernado alrededor de 90 años por un mismo partido y el año pasado se rompió ese paradigma y trajo consigo muchos nuevos retos, entre ellos un equipo más técnico en la Secretaría de Finanzas, ¿no? Estamos hablando de personas que han hecho posgrados en el extranjero o perfiles poco ortodoxos que no se habían visto antes ahí. Especialmente el área en la que yo estoy, que es la Caja General, nos especializamos en dos cosas: el manejo de todos los ingresos del Estado y la administración de ese recurso hasta su destino como fuente de pago. Cuando yo llegué y me presentan como matemático dentro del gobierno, el estigma era muy grande porque, bueno, regularmente no tenemos un acercamiento hacia las políticas públicas o se cree que no lo tenemos. Sin embargo, la percepción que nosotros damos de la manera en que se pueden ejecutar ciertos estándares en las finanzas públicas le da un cambio radical al cómo se ha estado administrando el Estado en los últimos años. ¿Qué hemos hecho en la Caja General? Hemos aumentado la transparencia. Eso es un punto toral para poder optimizar, ¿no? Nosotros aquí llevamos clases de optimización, al menos en la ingeniería son 2 cursos, tanto de optimización lineal y no lineal, y lo que encontramos ahí es que para optimizar siempre vamos a estar sujetos a restricciones. Y una de las restricciones que se encuentran en las finanzas públicas siempre es el punto de la corrupción, o lo que nosotros le llamamos algún sesgo informativo, ¿no? Siempre hay una inclinación. Gracias. Lo que tenemos que hacer para tener una buena optimización en las finanzas públicas es dar un piso parejo para todos los participantes, ¿no? Y eso se logra aumentando la transparencia en lo que tenemos que hacer. La Caja General administra los recursos básicamente a través de inversiones, y lo que tenemos que hacer es poner a competir a cada uno de los instituciones financieras con las que tenemos algún contrato para lograr maximizar el rendimiento que obtenemos de estas inversiones. Eso se logra también teniendo una mejor planificación en el presupuesto. Yo tengo que estudiar todas las presiones del flujo, ¿no? En algún punto voy a tener que pagar, no me puedo quedar con el dinero toda la vida en la caja. Entonces tengo que entender cómo funciona el ciclo presupuestario para que yo pueda definir los mejores horizontes en el proceso de inversión. Y eso pues se requiere de un trabajo coordinado con las demás áreas de finanzas, ¿no?
tanto el área de ingresos, quien me va a decir cuánto está proyectando recibir en el año fiscal, como el área de planeación, quien va a decidir cómo se ejecuta ese gasto. Después de eso, yo corro procesos de optimización y básicamente trabajo en 3. El primero es una solicitud de propuesta, que voy a ahondar en ellos, la licitación pública o la subasta. Para esto, yo tengo que primero tener seguimiento de los indicadores clave. Y ahí es donde entran los indicadores que maneja el sistema económico. Parte de ello fundamental, al menos para la tarea de la Caja General, es el PIB, la inflación y el desempleo. Ustedes podrían pensar cómo estas variables se relacionan en el término de inversiones. Yo debo darle seguimiento a todos los indicadores para saber hacia dónde van a ir las decisiones de política monetaria del Banco de México y determinar con ello hacia dónde se van a mover las tasas de interés y con eso poder correr un proceso competitivo que me ayude a obtener la mejor tasa de rendimiento en mis inversiones. Anteriormente, y eso es como anécdota, justo cuando yo llego al puesto y me encuentro con mi antecesor, le preguntaba a él que cómo hacían todos estos procesos de asignación, cómo decidían las inversiones, cómo sabían a dónde mandar el dinero y si sabían que esa era la mejor tasa o la mejor opción. A lo que él me contestó que eso era el feeling del cajero, ¿no? O sea, no tenían un proceso estructurado y eso pues claramente habla de opacidad y de poca transparencia en este tipo de cosas. Y como les digo, no es mi recurso, yo podría hacer con mi dinero lo que quiera. Este dinero es el dinero público, en este caso de todos los mexicanos. ¿Alguien de aquí es del Estado de México? Su dinero ya está en buenas manos. Porque realmente, previo a mi llegada, no quiero decir que yo lo hago como lo mejor posible, pero previo a que yo llegara, pues no había una estructura en la caja que definiera el cómo íbamos a estar trabajando. Ni siquiera se daba un seguimiento a los indicadores. Y es muy importante saber cómo salió la inflación, cómo salió el desempleo, para ver hacia dónde está orientado la política macroeconómica del país. ¿Alguien de aquí es de ingeniería matemática? ¿Ya cursaron? Ah, excelente. ¿Cursaron economía ya o van? Ah, excelente. Bueno, van a cursar economía, creo que es en tercer semestre. Y ahí van a tener que entender, y sobre todo en economía y en ingeniería financiera, cómo están compuestas las tasas de interés y qué es lo que afecta a las tasas de interés, porque no es como que un banco determine su tasa de hoy me desperté y quiero cobrarles por un crédito el 20% y te voy a pagar por tu inversión el 5%, ¿no? Todas las tasas de intereses están determinadas por ciertos factores y los principales son la inflación y el desempleo. Banco de México tiene un solo objetivo, cuidar el poder adquisitivo de la moneda. Si la inflación va hacia arriba, Banco de México muy probablemente va a tener que subir la tasa de referencia para frenar este aumento de la inflación. ¿Qué ocurre cuando subes la tasa de referencia? Incentivas el ahorro, ¿no? Sacas dinero de la economía, lo colocas en una inversión y también incentivas el ya no querer contratar créditos. Son créditos más caros, los consumidores ya no quieren acceder a ellos. Pero ¿qué ocurre? Tampoco puede estar aumentando la tasa de interés de manera infinita, ¿no? Eso lo mido con el segundo indicador, que es el desempleo. Si el desempleo empieza a mostrar aumento, es decir, si la economía se está enfriando, quiere decir que yo, Banco de México, ya me estoy pasando de lanza con la tasa de interés, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un buen equilibrio entre cómo se maneja la inflación y cómo se maneja el desempleo. Todo esto yo lo aprendí con bases teóricas aquí en SFEM y lo llevé a la práctica en mi primer trabajo, que fue en Nacional Financiera. Yo llego a NAFIN como analista de operaciones de mercado y lo que me preguntaban es cómo va a salir la inflación, cómo va a salir la tasa de interés, el nivel en el que compré el bono, ¿es el bueno, es el malo?, ¿no? Entonces, al momento de hacer todo ese estudio, lo que yo tengo que hacer es un análisis multivariado con todo este tipo de indicadores. ¿Cómo lo hago? Con herramientas de estadística. Lo principal y mi herramienta
más poderosas son las series de tiempo. Eso me va a ayudar a mí a hacer predicciones. No hay un curso como tal de series de tiempo en la carrera de Ingeniería Matemática, pero sí en el curso de Econometría, dependiendo del profesor que lo dé a veces, pueden llevar una introducción a series de tiempo. Donde sí van a llevar un buen curso que sirva como base para esto es en procesos estocásticos, ¿no? Bueno, los que saben para la línea financiera podrán cursar esta optativa de procesos estocásticos. En estadística y en econometría la base va a ser la regresión, ¿no? Regresión univariada, regresión multivariada, etcétera. Y al final de la carrera, en séptimo y octavo, van a llevar simulación, ¿no? Y ese curso es fundamental como ingenieros matemáticos o como egresados de esta escuela, ¿no? Estas 3 herramientas son lo que se vende allá afuera. Actualmente, pues gran parte de mi generación se está dedicando a la parte de ciencia de datos, ¿no? Y la ciencia de datos, pues realmente es el nombre bonito que se le da a todo este tipo de herramientas, ¿no? Creemos que el Machine Learning es una herramienta muy novedosa, pero resulta ser que se viene trabajando desde los años 90, ¿no? Todo lo que conocemos como ciencia de datos es realmente estadística aplicada, ¿vale? Y todos estos tipos de modelos yo los utilizo en la caja general para determinar hacia dónde voy a mover el recurso que tengo disponible para invertir. Y les decía que se hacen a través de 3 objetos, o yo lo trabajo a través de 3 objetos. Los procesos de RFP, que son la solicitud de propuesta, las subastas y las licitaciones. La solicitud de propuesta es un proceso bien estructurado. Yo lanzo una convocatoria donde le digo a las personas qué necesito, o a las instituciones financieras en este caso. Yo, caja, necesito una cuenta productiva de tales características, que dé tal rendimiento y que me permita a mí tener liquidez de inmediato, que me permita hacer space, ¿no?, por el tipo de pago, etcétera. Yo estructuro esto y se lo envío a cada institución financiera y le digo, tú, con base en la necesidad que yo tengo, preséntame tu propuesta, ¿no? Entonces llega a cada banco y te dice, bueno, yo te puedo ofrecer este tipo de cuenta y cualquier uno de sus productos que tienen. Se conforma todo un comité y ahí evaluamos los aspectos de cada una de estas propuestas. Esta es la forma en que la mayor de las veces trabajo en la caja general. Siempre envío una solicitud de propuesta. Dame tú qué me puedes ofrecer. El comité, a través de un algoritmo, evalúa las propuestas, tomando indicadores clave de los bancos. Necesito saber si un banco tiene la liquidez suficiente para que yo pueda meterle el dinero del Estado. Porque ya pasó, no me pasó a mí, pero pasó hace 2 años, o casi 3, un banco, Banco Exendo, no sé si lo llegaron a escuchar, quebró, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria de Valores le quitó la licencia, congeló las cuentas y el dinero ya no pudo salir de ahí. El Estado de México ahí perdió alrededor de 120 millones de pesos, que está en un litigio que estamos tratando de recuperar. Pero esto pasa porque no se le daba seguimiento a los indicadores que la CNBV publica. La CNBV te va alertando, oye, este banco ya no tiene suficiente cobertura de liquidez, oye, este banco se está quedando sin la liquidez para hacerle frente a las deudas que tiene o a los compromisos de pago que tiene, ¿no? Acabo de multar a este banco por falta de transparencia. Todo este tipo de indicadores eran omitidos por la parte de la caja. Y si yo soy quien administra el recurso, debo de tener suficiente sensibilidad para saber qué indicadores seguir y qué me están dando. Y esa es parte de la formación que obtenemos aquí como matemáticos. Cuando nosotros empezamos a estudiar y trabajar en la modelación, sobre todo en ingeniería matemática, tenemos que tener la sensibilidad de determinar cuáles son los datos que sí le sirven al modelo y cuáles no. Porque podemos sobreajustar un modelo y pues obtener datos que confirmen mi hipótesis, pero que no por eso son correctos, ¿no? Entonces es muy importante saber a qué sí le tengo que hacer caso y saber qué indicadores no son tan relevantes para el problema que yo me estoy planteando. También tengo los procesos de subasta. En economía hay toda una teoría que es la teoría de organización industrial que se dedica a estudiar este tipo de cosas y está fundamentada
en matemáticas, pues que conocemos todos, ¿no? Las subastas pueden ser como se les ocurra a ustedes, tan divertidas o tan aburridas como sea. Aquí en el Gobierno del Estado de México trabajamos de dos maneras: subastas de propuesta única y subastas de puja interactiva. Las subastas de propuesta única es como lo dicen: yo lanzo el proceso, les digo qué necesito y cuál va a ser los requerimientos que yo voy a tener, ¿no? Sobre todo la tasa de rendimiento. Las instituciones financieras llegan y te dicen: mi propuesta es esta. Al ser una propuesta única, lo que logramos es que el banco o cada institución financiera se lleve al extremo su propuesta. Como no tienen oportunidad de revirar su propuesta ni de observar qué va a ocurrir con el de al lado, ellos tienen que entregarte su mejor opción. Lo verán en economía también, parte de teoría de juegos, ¿no? Cómo yo lo voy a obligar a cada institución financiera que me entregue su mejor opción. Y eso se logra en este tipo de subastas. Al ser una subasta de propuesta única, ellos tienen que darme siempre lo mejor que pueden ofrecer. La subasta interactiva es similar. Inicio con un piso, ¿no?, de rendimiento. Los bancos tienen la oportunidad de ver la postura que va ganando, sin embargo no saben qué competidor es. Ahí lo que le permite al banco es entregarme un rango de propuestas y ir manejándose sobre ese mismo rango, ¿no? Y al momento de ver la propuesta que está ganando, pueden voltearse con su tesorería a decir: oye, ¿qué oferta puedo dar si yo me quiero llevar este negocio? No sé si lo saben, pero el Estado de México es la tesorería más grande a nivel nacional. Somos el estado con el mayor presupuesto, ni siquiera la ciudad. El presupuesto, autorizado para el 2024 fueron 370,000 millones de pesos. El presupuesto de la ciudad ronda por ahí de los 200,000 millones de pesos. Imagínense qué institución financiera no quiere tener todo ese recurso en su cartera, ¿no? Anteriormente, les digo, no se hacía ningún proceso, simplemente si el banco te invitaba a comer, si te llevaba un regalito o algo así, pues les asignabas 2, 3 cuentas, les dabas ahí cierto recurso y se acabó. En cuanto llegué, a los 16 días, a mí me pidieron lanzar mi primer proceso competitivo y desde ahí hasta la actualidad es todo lo que se ha estado haciendo en el Estado de México. Todo se subasta, aunque por ley no lo tengo que hacer, ¿no? Existe la ley de adquisiciones, pero eso solo es para infraestructura física. Esto, al ser un servicio bancario, no estoy obligado por ley a licitarlo. Sin embargo, como les decía al principio, si yo quiero obtener las mejores condiciones para el Estado de México, lo que tengo que hacer es transparentar mis procesos, mi forma de asignar los recursos. ¿Y cómo se logra? Con este tipo de herramientas, los RFPs, las subastas y ahorita les muestro las licitaciones. La licitación es igual un proceso parecido al RFP, sin embargo, esta sí está normada por la ley de adquisiciones, es lo que les decía. Este tipo de proceso para contratar un servicio está normado y está especificado en la ley de adquisiciones. No aplica en el caso de los servicios financieros, sin embargo, bueno, era importante mencionarlo porque funciona exactamente igual. Uno lanza una convocatoria, puede ser una licitación abierta, es decir, cualquier proveedor puede llevar a cabo una propuesta, se elige, ¿no?, y se hace la evaluación, o puede ser una licitación cerrada. Yo envío la invitación a los proveedores que yo considero, pero siempre preponderando la competencia, ¿no? De hecho, aquí se hacen licitaciones para los espacios físicos, ¿no? Yo estuve en la comisión de licitaciones de infraestructura para el caso de la cafetería, del fotocopiado. Todo este tipo de procesos le permiten a las personas tomadoras de decisiones saber que está maximizando o al menos optimizando su horizonte, ¿no?, y su portafolio, digamos, o su frontera eficiente de las opciones en las que yo puedo participar. Eso es muy importante a la hora de tomar decisiones. Todo tiene que ver con los datos, tiene que ver con la transparencia que le doy y tengo que ver la seriedad con la que tomo cada uno de estos procesos. ¿Qué hemos obtenido aquí? Los resultados que he presentado
en 6 meses de gestión, digamos, sin tomar los últimos meses del 2023, son realmente importantes. Lo primero es que aumenté los rendimientos. Si se dan cuenta, en el primer semestre del 2023 rondaban los 750 millones de pesos. En el primer semestre de 2024 rondan los 1.500 millones de pesos. Dupliqué la cantidad de rendimientos del Estado de México. Es decir, yo al Estado de México hoy más o menos llevamos 2.000 millones. 2.000 millones adicionales que le he dado al Estado por este tipo de procesos. Son recursos de libre disposición, algunos que puede utilizar el Estado. Los presupuestos de los estados tienen dos grandes fuentes de financiamiento. La primera, los recursos federales. La federación, es decir, el gobierno federal, transfiere de toda la recaudación que obtiene a nivel nacional cierta cantidad de dinero a lo que le llamamos Fondo General de Participaciones, ¿no? Es la recaudación federal participable. Hay toda una fórmula de cómo se determina el monto que le corresponde a cada estado, ¿no? Si tú, Estado de México, ayudaste en la recaudación del impuesto sobre la nómina o el ISR, el impuesto, el IVA o demás, bueno, de todo eso te toca un cacho. La gran mayoría de los estados depende de este recurso en más o menos el 80%. Es decir, si la federación en algún punto empieza a bajar la recaudación, los estados se quedan sin dinero. Y tenemos los recursos propios, que se generan por recaudación de impuestos locales, por aprovechamientos, derechos y otros conceptos que tenemos. Este tipo de recurso, el recurso que le llamamos ramo 28, son las participaciones federales. Estos son de libre disposición. Llegan de la federación y te dicen, oye, Estado de México, te tocan 5,000 millones este mes, gástalos en lo que tú creas, ¿no? Esos en el primer semestre del 2023 se invertían a un 96% de la TIE. Actualmente los invierto al 105% de la TIE, ¿no? 10 puntos porcentuales, si ustedes ven aquí en ramo 28, es este fragmento, ¿no? Es uno de los rendimientos más notorios que tenemos en el Estado de México. ¿Y ustedes en qué creen que se invierta ese recurso? ¿Algún instrumento que conozcan? Más bien para obtener el rendimiento, no en qué se usa, sino en qué lo invertirías. Si tú tuvieras todo ese dinero, ¿en dónde meterías tu dinero para que creciera? CETES, acciones, ¿no? Pues no, realmente es una cuenta productiva. Es una cuenta de banco que tengo abierta, ahí dejo descansar el dinero, toma el saldo promedio y me pagan como referencia el 105 de la TIE. ¿Sí saben qué es la TIE? Es la tasa de interés interbancaria de equilibrio, ¿no? Es una tasa de referencia en la que se está pactando prácticamente todas las operaciones financieras. Para 2025 esta tasa va a dejar de existir y se va a convertir en la TIE de fondeo, ¿vale? Pero a lo mejor eso podría ser materia de otra plática. Bueno, estos 10 puntos porcentuales, ¿no?, representan el aumento que vemos de aquí, acá en el ramo 28. Ni siquiera son instrumentos, es una cuenta bancaria. ¿Cómo logré esto? Poniendo a participar a los bancos. Se lanzó una convocatoria, les dije yo quiero una cuenta productiva donde el dinero descanse y yo lo pueda sacar a la hora que se me hinche, pero dame una buena tasa de referencia. Logramos que un banco nos diera el 105% de lo que vale la TIE 28. Existe otro ramo, el ramo general 33. Estos son fondos que ya vienen etiquetados. Eso sí me dicen, es un fondo de salud, un fondo para seguridad, un fondo para educación, vienen etiquetados. La generación de rendimientos de esto se va a la federación. Es decir, con este tipo de procesos no solo he generado más recursos para el Estado de México, sino que también le he generado recursos a la federación, ¿no? Todos estos recursos yo se los tengo que devolver a la federación y ellos sabrán qué hacer con el recurso. Ahí sí ya no me meto yo. Y la gran masa es la tasa promedio de inversión en instrumentos financieros. Aquí sí cambiamos la estrategia a 3 cosas.
Estudié el flujo del ciclo presupuestal, identifiqué en qué meses o en qué periodos tenían más presiones de gasto y en cuáles estaba más libre. Tuvimos jornada electoral este año y eso a los gobiernos nos mete en algo que le llaman la veda electoral. No puedo tener gasto social, no puedo entregar programas sociales porque podríamos condicionar el voto. O sea, al no haber esa entrega, los gobiernos optan por dos, o adelantan los pagos o los atrasan, ¿no? Pero durante esa veda el gasto se disminuye demasiado y eso provoca que el dinero esté quieto ahí. Entonces, gracias al estudio del ciclo presupuestal, logré determinar una estrategia de inversión a plazo y actualmente también invierto en fondos de deuda 100% gubernamental. Todo esto nos lo permite la Ley de Disciplina Financiera y lo que estamos haciendo es aprovechar el ciclo de baja de tasas. Cuando yo estaba en AFIN, me tocó el ciclo de alza. Yo encontré la tasa de referencia al 4% y llegó hasta un 11.5%, ¿no? Y salían muchas instituciones a hacer inversiones a plazo. Me acuerdo de Fobiste, lanzaba 800 millones al, pon tú, 10.50, ¿no? 10.56%. Gracias a los análisis que hacíamos, sabíamos que Banjico iba a subir su tasa de referencia en 2 días. Entonces yo le decía a Fobiste, ¿sabes qué? Sí, te voy a aceptar tu lana y te voy a pagar el 10.56%. Pero al momento de llegar el alza de la tasa, Banjico pasó del 10.50 al 11.25. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice yo? Pues invertir la lana que yo tenía cautiva de este intermediario financiero, que me la mandó por 14 días, la invertía a una tasa más alta. Entonces, él creía que me había a mí ganado 6 puntos porque la tasa estaba al 10.50 y la cerré al 10.56, cuando realmente el que le jineteó la lana fui yo. Porque sí, los primeros días lo invertí al 10.50, pero después la referencia al 11.25 y entonces todo ese spread me sirvió a mí de utilidad. Ahora yo estoy del lado contrario, ya soy cliente. Lo que yo hago es lanzar una subasta a plazo, 21 días, 3 días antes de la decisión de política monetaria, porque sé que Banco de México va a bajar la tasa. Entonces lanzo una subasta, 5,000 millones a 21 días a una tasa del 11.20. Entonces los bancos dicen, claro, pues si la tasa está al 11.25, pues le voy a pagar 11.20 por 21 días. Pero ¿qué crees? Banco de México baja la tasa y entonces ahora la tasa de referencia es el 11 y tú me estás pagando el 11.20 durante 21 días, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias solo se logran comprendiendo cómo funcionan los ciclos de baja de tasas y cómo funciona un ciclo presupuestal, ¿no? Y es ahí donde entra nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento como matemáticos y nuestro pensamiento científico. Entendemos cómo funciona la dinámica del mercado cuando nos dedicamos a ellos. Entendemos cómo funciona la dinámica de lo que sea que nos pongan enfrente. Esa es la gran ventaja que tenemos como egresados de esta escuela. Tenemos una capacidad analítica, no quiero decir superior, pero sí diferente de otras escuelas. Entonces, el estar aquí nos permite visualizar muchas cosas que a lo mejor a las personas normales no se les ocurre, ¿no? ¿Por qué voy a mandar una subasta a plazo si yo sé que necesito pagar proveedores mañana y pasado y tengo que pagar nómina y va a venir la… Pero si estudias la presión del gasto, si estudias cómo funciona tu ciclo presupuestal, porque el gobierno no es que haga cosas nuevas de un día para otro, ¿sabes? Si yo entiendo cómo empieza a trabajar el ciclo presupuestal, si yo me comunico con las áreas ejecutoras, si yo sé cómo van a gastar el dinero ellas, sé yo cómo puedo invertir el dinero para aprovecharlo al máximo. Esa es la gran diferencia y eso es lo que a nosotros hoy en día nos enorgullece presentar. Acaba de presentar la maestra Delfina su primer informe y esto es una de las cosas que más presume. Ni siquiera en la Ciudad de México se hace así. Actualmente me han pedido a mí ir a trabajar con la nueva administración de la Ciudad de México para enseñarles todo este tipo de procesos. Aquí está cómo hacemos todo nuestro proceso de inversión. ¿Cuáles son los indicadores que les decía que tomamos de la parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Nuestras tasas para saber hacia dónde se van a mover las tasas de referencia y los costos-beneficios que nos van a ofrecer
cada una de las instituciones bancarias. ¿No? Ya para ir concluyendo, la transparencia y la competencia son la base de todo esto. Uno podría pensar que como matemáticos puede entrar y poner un algoritmo muy sofisticado o crear algo, un modelo que me ayude a mejorar mi manera de invertir. Pero eso no va a funcionar si no hay transparencia y competencia. Porque por mucho que tengas un algoritmo muy sofisticado, si solo tienes un agente en el mercado, ¿cómo puedes optimizar? Vas a estar sujeto a lo que él te diga. La gran ventaja de las actuales finanzas públicas es que hay un montón de instituciones financieras con las que podemos participar. Y la única forma de escoger a la mejor es transparentando, ¿no? Yo, institución financiera, tengo que entregarte a ti la información de cómo estoy en mis estados contables, en mis indicadores de liquidez, pero tú, Estado de México, me vas a decir qué necesitas, cómo vamos a trabajar. Había bancos que llegaban y decían, oye, pues es que conmigo traías 30 cuentas y ahora ya no traes ninguna. Pues sí, pero estas 30 cuentas me pagabas el 20% de lo que marca la tasa de referencia. Y ahora me están pagando el 105%. Hay bancos que me dicen, oye, te abro la misma cuenta, la misma tasa, pero sin proceso competitivo. Si me puedes dar la misma tasa que ya me están ofreciendo, ¿por qué no la ofreces en el proceso competitivo? Entonces, todo ese tipo de actuaciones que tienen ciertas instituciones financieras las hemos ido detectando gracias a este tipo de proyectos y de esfuerzos que están implementándose en la Secretaría de Finanzas. Algo que no aparece aquí, pero que también estoy trabajando, es en la política de derivados. No sé cuántos de aquí entraron a SFEM por la parte de la línea financiera o les llama la atención esa línea, pero no se especializan en la parte de derivados, ¿no? Gracias a eso me están pidiendo a mí desarrollar toda la política de cómo vamos a evaluar este proceso de selección de derivados. Y cuando ya lleven la clase, se van a dar cuenta que existen 20,000 derivados, ¿no?, que podemos escoger entre los swaps, entre las opciones, entre los caps, los floors. Y todo ese tipo de derivados tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas, ¿no? Y podemos usar ChatGPT, ¿no? La gran ayuda es cómo yo sé que ChatGPT no me está engañando, ¿no? Porque ya nos ha pasado 2 o 3 veces, ¿no? Pero bueno, esto es para redondear un poco todos los temas que quise abordar aquí y enseñarles otra perspectiva que tenemos los egresados de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y pues con eso terminaría. Muchas gracias. Bueno. Bueno, sí. Antonio Torres Les. Bueno. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tenga que ver mucho con la parte de matemáticas, pero me llama la atención esta nueva forma de que ustedes están en tu equipo implementando este tipo de acciones en el gobierno, pero ¿cómo ha tomado todo el equipo que ha estado o que había estado anteriormente todo este tipo de modificaciones? Porque yo supongo que habiendo tantos años que han estado trabajando de una manera, pues vamos a llamarle aleatoria, que no al feeling, como lo comentaste, esta parte ya de la parte técnica y que tú, bueno, se está implementando, supongo que no haber sido nada fácil o no ha estado siendo nada fácil, y me gustaría ya verlo a nivel nacional, la verdad. Y repito, bienvenido y qué gusto verte. Sí,
¿Sí se escucha? Por micrófono no paramos, ¿eh? Se ve que sí hay buen presupuesto aquí. No, sí ha sido muy complejo el cambio de paradigma, ¿no? Sobre todo en dos vertientes. La primera, la parte técnica. La gente no estaba acostumbrada a llevar este tipo de procesos ni a trabajarlo de esa forma. Y siempre nos encontramos con una frase, ¿no? Es que así se hacía antes. Y la verdad es que les digo, pues bueno, qué bueno que así se hacía antes, ¿no? Pero ahora se hace así, ¿no? Y tenemos que trabajar de esa forma. Y creo que es muy importante, es el reto que tenemos como jóvenes a llegar a este tipo de posiciones, ¿no? Sí es muy complejo el que la mitad de las personas que yo tengo a cargo son de la edad de mis abuelos, ¿no? Entonces, que alguien más pequeño les llegue a dar ciertas instrucciones, pues sí genera un cierto conflicto, ¿no? Y bueno, entran muchas variables en la ecuación, como que bueno, son personas sindicalizadas que llevan años en esa plaza, que si tú les preguntas que para cuándo se van a jubilar, te dicen que no, gracias, que están muy a gusto, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy difícil, ¿no? Pero no imposible. Hemos logrado ir cambiando ciertos paradigmas, ¿no? Y adaptarlos a la forma en que se va a trabajar, porque esta es una línea que trae la gobernadora, ni siquiera es una implementación propia. A nosotros nos dijeron, se tiene que cambiar el paradigma desde ya, ¿no? O sea, les digo, yo llego un 16 de noviembre al Estado de México y para el 1 de diciembre yo tenía ya mi primer proceso de licitación, cuando previo a eso no había llevado nada parecido, no, en NAVI. Entonces, el cambio de paradigma, el cómo se empezaron a hacer este tipo de procesos, sí causó cierto escozor en las personas, pero han sabido adaptarse, ¿no? Han sabido entender que esta es la nueva línea y que se va a trabajar así y que no tienen otra opción. Y lo mismo pasó con las instituciones financieras, ¿no? Ellas estaban muy acostumbradas a un cierto trato, a, oye, ¿sabes qué? Hoy te voy a llevar a comer. Ah, perfecto, claro que sí, te lo acepto, pero déjame, le voy a avisar a la secretaria y tengo que mandarle un escrito para decirle que vamos a tocar. No, no, es que no es de, bueno, si no es algo formal, entonces pues yo como aquí en mi oficina y con mucho gusto cuando quieras ven y te recibo. Entonces, este tipo de cambio de paradigmas fue muy difícil de llevar, ha sido muy difícil en la actualidad realmente, pero se han sabido adaptar y hay personas que, bueno, nos han querido adaptar y tenemos los mecanismos para actuar en ello, ¿no? Entonces, la forma en que hemos hecho esto es ser resilientes, ¿no? Ser muy firmes y no dar cabida a la especulación, ¿no? Todo se hace por competencia, todo se hace por competencia. No solo voy a gastar esto y esto sí se las voy a asignar así, no. Es todo parejo y entonces empiezan a entender los bancos la nueva dinámica. Porque a veces cuando les pedías en un proceso competitivo que sean un poco más agresivos, que te mejoren los rendimientos, ¿no? Sí, pero yo necesito que tú me... esa reciprocidad, como le llaman ellos, estamos trabajando, ¿no? Y lo han entendido. Es lo que les decía, vivimos en una época en que tenemos tantos competidores en el mercado financiero que si no es con uno será con otro. Pero aquí como micrófonos hay bancos, ¿no? Entonces, no paramos por ello. La respuesta es que yo nunca me supe estar quieto. Esa es la realidad. Desde que yo entré al Politécnico, y hablo desde la vocacional, fui consejero técnico, consejero general, volví a ser consejero técnico, aquí fui enlace universitario del Banco de México, representé al Politécnico en la convención de la NUYES, ¿no? Entonces, cuando llego al CIDE, lo mismo, ¿no? Yo no quería ser presidente de la sociedad de alumnos, a mí me propusieron, me votaron y quedé. Es parte del mensaje que quería darles, ¿no? Hay que trabajar también en habilidades blandas, hay que salir de nuestra zona de confort. Mejor alguien en cálculo, en álgebra, probabilidades, etc.
Pero si estamos aquí es porque tenemos la capacidad de ser buenos en matemáticas. ¿Cuál es nuestro diferenciador? Entonces, me han invitado la maestra Isabel a platicar con sus alumnos de las clases que regularmente nosotros llamamos que son o de chocolate o de relleno, ¿no? Como ética, introducción a la ingeniería, sociedad y conocimiento. Pero todo ese tipo de materias tienen un porqué dentro de la malla curricular, ¿no? Y nos permiten a nosotros desarrollar nuestras habilidades. El hecho de que yo siempre he sido inquieto y me he estado moviendo, me puso en el ojo de muchas personas, ¿no? En el CIDE eso me permitió a mí conocer a quien actualmente es el secretario de Finanzas de la Ciudad de México. En su momento era el director general de Nacional Financiera y literal me escribió un mensaje por LinkedIn. Me dijo, oye, me platicó mucho de ti, quiero saber un poco más de señor Nacional Financiera. Yo en un principio pensé una especie de extorsión, dije, ya valí. Me dijo, te paso mi WhatsApp, y le dije, yo también, dije, ¿qué estoy haciendo? Pero ya habíamos tenido una cita, llego a Nacional Financiera con ustedes. Me dice, están buscando un perfil como Julio en el Estado de México, ¿te quieres ir? Y le dije que sí, y pues se me quedó. Entonces, el cómo se consigue este tipo de puestos, más que una conexión, es cómo te das a conocer. Todo tu perfil. Y todos tenemos esa capacidad de movernos, de conocernos. El equipo que yo tengo actualmente son amigos míos, pero no me los llevé por ser mis amigos, me los llevé porque tienen la capacidad de entregar estos resultados. Porque antes también eran los amigos y los padres, pero no dábamos esto. La diferencia es el gran equipo que formé aquí de amigos, ahora es mi equipo de y me los he llevado y procuro que crezcamos juntos. Esa es la idea. Júntense, trabajen, vean los intereses en común que tienen. Y no tienen que ser en política. Pero si conocen a alguien que ya trabaja en MBA, pues, oye, ¿cuál es? Lo mismo aquí, si ven convocatorias, sé que es complejo. Yo pasé por una situación personal muy compleja en mi tercer semestre. Muy compleja. Y parte de eso me pero el hecho de haber pasado por esa situación compleja, creo que es lo que me puso. Tienes que buscar la manera de equilibrar todo lo que nos enseñan en física y matemática con la parte social. Es fundamental eso. No podemos solos. Eso es una regla. No se puede solo. Necesitas un muy buen equipo. Convertir en amigos. Cuando alguien te dice, es que llevaste a tu amigo a chambear, pues sí, tengo que me traiga a mi amigo. Yo necesito a alguien que me ayude. Pero si es alguien que me ayude, es capaz, es técnico, tiene la capacidad de entender y de ejecutar lo que yo quiero, pues qué mejor. Porque gano yo, gana el Estado. Los resultados que yo he tenido hablan, pues, más allá de ganar, de llevar. Pero el hecho de que alguien me haya llevado, me haya conocido de alguna manera. Y eso es muy importante. A veces aquí parece ser que lo dejamos de lado. Pero es muy importante trabajar en las habilidades. ¿Alguna otra pregunta? Dar clases. La mejor de que yo estudiaba, que yo entendía un tema. Y yo quería saber que yo entendía el tema. Iba con mis amigos y nos íbamos, ya sea a los cubículos de aquí arriba, mi servicio social lo hice dando asesorías, o nos íbamos a la biblioteca, o hasta en mi casa. Todos los fines de semana estaba en mi casa estudiando. Dando clases fue la forma en que yo estudié.
Esa es una de las mejores formas. Si es alguien que ya entendiste algo, explicas algo. Y si es alguien que entiende, ya la, ¿no? Te falta repasar. Vamos a una lectura de reconocimiento. Con precisión matemática. Parte de la